Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial del apartado interactivo en el cual nos dedicaremos más a la implementación de Kinect con el motor de videojuegos Unity 3D, el cual nos permite crear tanto juegos 3D como 2D. Antes que nada, debo suponer que tenemos conocimientos básicos de Unity 3D como son los assets, game objects y programación en C# para Unity 3D. Lo primero que veremos será configurar algún avatar con los datos en 3D de nuestro esqueleto virtual que detecta el Kinect. Luego configuraremos algunos gestos ya prediseñados y veremos cómo aplicarlos a nuestro proyecto. Y por último trataremos el overlay. Pero debemos preguntarnos primero, ¿cómo vamos a hacer todo esto en Unity? Pues lo haremos con el asset llamado Kinect with MS SDK, el cual fue creado por Rumen Philbrook y todos los derechos de autor y agradecimientos deberán ser dirigidos a él. Les dejaré su página en la descripción del video para que puedan verlo. También deberemos tener instalado el Unity 3D para poder descargar el asset de Kinect de la Asset Store. Yo tengo instalado la versión 4.3.4 y si han seguido el curso ya deberán tener instalado el Kinect SDK. De lo contrario, tienen las instrucciones en el primer video tutorial de cómo hacerlo. Y por último, por supuesto, nuestro Kinect. Bien, vamos a comenzar. Primero vamos a abrir nuestro Unity 3D y seleccionar la carpeta donde vamos a guardarlo. No será necesario que importemos ningún paquete de assets por ahora, así que lo dejamos así como está y le damos crear. Esperamos a que nuestro proyecto cargue por completo y listo. Ya en nuestro proyecto en limpio, lo primero que haremos será importar el paquete Kinect with MCSDK, el cual nos facilitará todo el control de Kinect. Para eso primero vamos al menú Window y seleccionamos Asset Store. Esperamos que la aplicación cargue. Esta es una tienda online de herramientas y recursos para nuestros proyectos Unity, a los cuales se les llaman assets. Ya abierta la Asset Store, nos vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a escribir Kinect. Le damos Enter. Este será el buscador de la Asset Store. Este nos va a retornar los resultados de búsqueda en donde podremos ver todos los assets que podemos utilizar para nuestro Kinect. Algunos son gratuitos y otros no, pero para este video tutorial el que nos interesa es el de Kinect with MSSDK. Así que lo seleccionamos y aquí vemos este asset. Este asset, como pueden ver, aquí nos muestra una imagen preview del asset. Aquí a la izquierda podemos ver una descripción y aquí abajo pueden ver la estructura de los archivos que este contiene. Entonces, para nosotros poder utilizar este asset, primero debemos descargarlo. Aquí arriba de las características del asset nos debería salir un botón de descarga. Como yo ya lo descargué previamente, a mí no me sale, pero lo único que debo de hacer es irme a este apartado y importar dicho asset. Solo esperamos. Bien, cerramos la ventana de los assets y podemos ver que nos sale esta ventana que se llama Importing Package. Aquí pueden ver todos los paquetes que vamos a importar y solo dándole en el botón importar se va a comenzar a importar. Esperamos que se importen y listo, ya tenemos preparado nuestro proyecto con todos los archivos necesarios. Bien, como podemos ver en el panel de Project tenemos agregados unas carpetas. Estas carpetas son las que contienen los archivos que vamos a utilizar. Las más importantes son Avatars Demo, Gestures Demo y Overlay Demo.
¿Por qué? Porque estos son los ejemplos que nos pueden de los cuales nosotros podemos aprender cómo se utiliza este paquete de scripts, porque primordialmente en esta carpeta de Kinect Scripts es donde podemos encontrar todos los scripts que vamos a utilizar para poder controlar un avatar con nuestro esqueleto o crear gestos. Entonces lo primero que vamos a aprender es cómo utilizar este avatar Gimo. Vamos a ver la jerarquía en la que se guarda esto. Por ejemplo, aquí tenemos la carpeta donde donde está guardado nuestro proyecto de Unity. Si nos vamos a los assets, podemos ver los assets que hemos instalado, que por ejemplo en este caso solo hemos instalado los del Kinect. Si nosotros quisiéramos aprender más a detalle acerca de este asset de Kinect, aquí tienen varias guías. Por ejemplo, está How to use gestures or create your own ones, How to use Kinect Manager across multiple scenes, README Kinect MSDK y What's News in Kinect MSDK. Estas guías están en inglés, pero están muy explicadas y paso por paso. La primera es cómo crear tus propios gestos. El segundo es cómo utilizar el Kinect Manager a través de múltiples escenas. Y este README es el primero que debemos de leer porque es el que nos instruye cómo utilizar el Kinect Manager dentro de nuestros propios proyectos. Bueno, entonces primero vamos a ver cómo utilizar cada uno de esos. Vamos a comenzar con el ejemplo de Avatar Gimo. El de Avatar Gimo tiene una escena que se llama Kinect Avatar Gimo. Esa es la que vamos a abrir. Nos vamos a nuestro Unity, le damos File, Open Scene y abrimos Avatar Gimo. Vamos que no guardar. Esperamos y aquí tenemos nuestra escena del Avatar Gimo. Esta escena la podemos probar si le damos en donde dice Game y le damos iniciar. La voy a hacer en pantalla grande para que se pueda ver mejor. Iniciamos. Como pueden ver aquí, primero lo ejecutamos, nos movemos un poco para que nos detecte. Pueden ver que el esqueleto se mueve igual que nuestro esqueleto virtual. También podemos mover un cursor con nuestra mano, con la que sea, con la mano derecha o con la izquierda. Si pueden ver a la izquierda arriba nos muestra una configuración, pues si hacemos algún gesto de sweep left o sweep right. Podemos también hacer clic si mantenemos el cursor sin mover y listo. Bien, y como pueden ver, usamos esto. Listo. Ahora, para entender esto del esqueleto y el avatar que se mueven de la misma forma, debemos regresarnos a la presentación. Bien, para poder entender cómo funciona este asset, debemos recordar cómo detectaba nuestro cuerpo el Kinect, que era por medio de articulaciones, a las cuales le asignaba un valor de X, Y, Z para poder detectarlas en un espacio 3D. Entonces, para poder controlar esas articulaciones, nosotros le asignamos esos valores de 3 dimensiones a unos Game Objects en Unity, que son los cubos que mirábamos en el ejemplo anterior. Como pueden ver, así es como se mostraba en el ejemplo que estábamos viendo. Los cubos de los Game Objects se asignaban a las dimensiones en 3D de las articulaciones que detectaba el esqueleto virtual. Y ese es el proceso que crea nuestro, el asset que descargamos. Y de esta forma ya podemos utilizarlo en nuestro proyecto de Unity. Bien, entonces vamos a aplicar esos conceptos a la práctica. Nos vamos primero al panel Scene y en el panel Hierarchy vamos a seleccionar la Main Camera. La Main Camera contiene dos scripts. El primero es el del Kinect Manager y el segundo es el de Simple Gesture Listener. El de Kinect Manager es el que se encarga de hacer la conexión del Kinect con el Unity, así como inicializar los streams de color o de profundidad o el de esqueletos. También podemos hacer una configuración
inicial para el Kinect desde el Unity. Por ejemplo, si seleccionamos Compute Color Map y Display Color Map y deseleccionamos la de Display User Map, vamos a ver el resultado. Podemos ver la cámara de color en la escena. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que se muestre lo que es la cámara de color y el color map. Otra de las opciones importantes aquí en la configuración inicial es, por ejemplo, que detecte al usuario más cercano al Kinect o que ignore alguna articulación que no pueda ser detectada. O por ejemplo esta que dice Player 1 Gestures. Este Player 1 Gestures se refiere al número de gestos que va a detectar ese usuario o que va a poder detectar ese usuario. En Size le vamos a indicar cuántos van a ser el número de gestos que va a poder detectar. Por ejemplo, le ponemos 5 y como pueden ver tenemos elemento 0, 1, 2, 3, 4. Son los 5 gestos que podemos nosotros detectar. Aquí a un lado tenemos una lista de gestos de los cuales nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, los más conocidos son, por ejemplo, click, el que les mencionaba hace rato al ejecutarlo, que es el de sweep left y el de sweep right. También tenemos sweep up and sweep down, squat, jump y push. Otra opción para la configuración inicial es el gesture listener. Este gesture listener tenemos que agregar este script que es del main camera. Okay. Y por último este de calibration test y hand cursor. El hand cursor es la imagen que vamos a utilizar como cursor, que es el que movemos con las manos. Ahora nos pasamos al segundo script. En el segundo script tenemos el de simple gesture listener. Este de simple gesture listener es el que va a estar verificando los gestos que hemos agregado en el Kinect Manager. Si alguno de esos gestos es detectado, este va a estarlo ejecutando alguna acción para ese gesto. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra un gesture info, que es la parte de superior izquierda donde aparece si se detectó ese gesto. Bien, y con eso ya terminamos la configuración del Kinect con el Unity. Ahora lo que debemos de concentrarnos es cómo controlar el avatar con el esqueleto virtual que nos devuelve el Kinect, como les mencionaba en la presentación. Bueno, esto funciona con un script. Tenemos tres diferentes avatars. El primero es el que podemos ver al ejecutar la aplicación, que es el de los cubos. También tenemos uno que se llama Usha Control Back y Usha Control Front, que es el de la izquierda y el de la derecha. Bueno, pues para explicar esto nos vamos a concentrar en lo que es el de los cubos. Tenemos el Point Man Control. Si abrimos su jerarquía, dentro de él podemos encontrar un Point Man. Dentro de este Point Man tenemos cada uno de esos cubos que son los Game Objects que podemos crear nosotros desde Unity. Esos Game Objects tienen unos valores de 3 dimensiones para poderlos nosotros colocar en lo que es nuestra escena. Si seleccionamos el Point Man, podemos ver que este tiene un script llamado Point Man Controller. Este script Point Man Controller es el que se encarga de asignarle los valores del esqueleto virtual que detecta el Kinect a cada uno de estos cubos que podemos ver aquí en la jerarquía de este Point Man. ¿Cómo lo hace? Pues vemos en el script que tenemos, por ejemplo, el hip center, spine, shoulder center, hip, y cada una de esas articulaciones que nos detecta el Kinect en el esqueleto virtual. Y a la derecha podemos ver cada uno de esos cubos que nosotros creamos.
y nosotros les asignamos a cada cubo un nombre para poderlo identificar con su respectiva articulación. Para poderle asignar una articulación, lo único que hacemos es lo jalamos. Por ejemplo, si tenemos este objeto que es el cubo Hip Center, lo podemos jalar a la articulación Hip Center de esta forma y se agregaría en esa parte que es la articulación de Hip Center. De esta forma le estamos diciendo que los valores de 3 dimensiones que retorne nuestro Kinect de la articulación Hip Center se le van a asignar a lo que es el cubo del GameObject de Hip Center. Y listo, hacemos lo mismo con cada una de esas articulaciones y listo, podemos tener nuestro esqueleto con GameObjects cubos en nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos con lo que son los otros avatars? Si abrimos la jerarquía de estos avatars, podemos ver que tenemos similar. Tenemos aquí cada una de esas articulaciones de lo que es el avatar. Y si seleccionamos el Use Character Back, podemos ver que aquí tenemos el script, no más que este es el de Avatar Controller Script, pero se configura de la misma forma. Tenemos aquí la articulación del esqueleto virtual, que sería hips, spine, neck, head, left shoulder, left upper arm, etc. Y a la derecha tenemos lo que son las articulaciones pero del avatar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que utilizar avatars especializados para poderlo utilizar con el esqueleto virtual de nuestro Kinect. ¿Qué quiere decir especializados? Es que nosotros vamos a tener que modificar y asignarle una articulación específica para nuestro esqueleto virtual. Solo tenemos que modificar esos avatars que vamos a utilizar en cada uno de nuestros proyectos. Y al modificarlo le creamos esas articulaciones y le asignamos este script de avatar controller a nuestro avatar y vamos a ir asignándole cada una de las articulaciones de ese avatar a lo que es la configuración de este script y listo. Así es como funciona el manejo de avatars a través de Kinect con nuestro asset de Kinect. Y bien, ahora vamos a abrir la escena de Gestures Demo. Vamos a OpenSCene, seleccionamos Gestures Demo, Kinect Gestures Demo. Esta escena es con la que podemos observar cómo funcionan algunos de los gestos. Por ejemplo, vamos a probarlo. Y por ejemplo, al probarlo, primero esperamos que nos detecte como un usuario. Y al detectarnos podemos probar los gestos de Swipe Left. Podemos ver cómo cambia de imagen y cómo se voltea el cubo. Y igual podemos probar el de Swipe Right. Podemos ver que nos regresamos a las imágenes anteriores. Este es un ejemplo sencillo de gestos y vamos a ver cómo funciona. Y bien, despausamos nuestra aplicación, minimizamos esto y listo. Bueno, debemos recordar que primero en la main camera tiene que estar el Kinect Manager con su configuración inicial y también el Gestures Listener. Este Gesture Listener es el que nosotros nos vamos a concentrar en este proyecto. Para poder modificarlo solo damos doble clic sobre el nombre Gesture Listener y se nos va a abrir nuestro MonoDevelop para poder modificar el código de ese script. Aquí podemos ver todo ese código. Si podemos ver, aquí tenemos 4 variables que son las que podemos utilizar, los gestos que podemos utilizar. En realidad los que podemos utilizar son el de Swipe Left y Swipe Right, ya que el de Swipe Up y el Swipe Down están
desconfigurados. Aquí los comentan y por eso están desconfigurados. Bueno, ¿cómo nosotros podemos ejecutar una acción al momento de que detecte uno de los gestos? Si pueden ver aquí en la función GestureComplete, esta va a verificar si el gesto ha sido detectado. Si ha sido detectado, nos va a verificar con estos condicionales cuál de esos gestos ha sido detectado. ¿Cómo lo hace? Lo hace con la variable gesture y operador de igual kinetGestures.gestures.swiftLeft. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gesto que se detectó es igual al de swiftLeft, va a hacer esta acción. Si el gesto que se detectó es swiftRight, va a hacer esta acción y así continuamente. En este caso solo estás asignándole el valor de true a la variable swiftLeft y así con los demás. En estas líneas de código nosotros podemos asignarle lo que nosotros queramos. Y listo, de esta forma queda un poco mejor entendido cómo funciona esto de los gestos. Y listo, ya ahora solo queda el de overlay demo. Damos fail, open scene, overlay demo, lo seleccionamos y aquí lo tenemos. Este ejemplo de overlay demo, lo principal es que muestra lo que es la cámara de color del Kinect. Si lo ejecutamos, podemos ver ahí la cámara de color. Ahorita no me encuentro parado, pero si detectaran todo nuestro esqueleto, que nos detectara como un usuario, el punto verde de aquí seguiría nuestra mano derecha. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona este? Primero, recuerden, en la main camera tiene su Kinect Manager que con su configuración inicial, y en el video plane tiene un script llamado Kinect Overlayer. Este Kinect Overlayer tiene una configuración que es primero Track Joint. Este Track Joint es si queremos que el punto verde que les mencionaba siga las coordenadas de alguna otra articulación que nos está detectando. El Overlay Object va a ser este objeto que vemos aquí, que en sí es el punto verde. Y el Plane Grid que vemos aquí en la jerarquía, el video plane es donde va a mostrar lo que es la cámara de color. Y listo, eso sería todo por esta escena y también por el video tutorial. Si quieren aprender un poco más a detalle lo que es este asset de Kinect, pueden, como les decía al principio del tutorial, leer estas guías. Te explican detalladamente, paso a paso, cómo hacer algo más allá de lo que ya está creado. Y pues eso sería todo. Hasta luego, los veo en el siguiente video tutorial.